En su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader reiteró la decisión de su gobierno de construir una verja a lo largo de la línea fronteriza con Haití. Según explicó posteriormente el ministro de Relaciones Exteriores, esa verja tendría una longitud de aproximadamente 190 kilómetros y se erigiría allí en esos puntos más críticos, donde es más vulnerable la frontera entre los dos países. Esa idea ha sido criticada desde distintos litorales. Se ha dicho, por ejemplo, que el presidente evitó hablar de muro y que prefirió hablar de verja, como para no darle esa connotación que ha tenido el asunto en otros países, en donde la idea ha generado mucha polémica. Yo creo que es evidente que el presidente ha tratado de enfocar el asunto sin esa carga xenófoba que ha tenido la discusión en algunos países, por ejemplo, Estados Unidos. Yo creo que ese fue el principal problema que confrontó el proyecto de Donald Trump, porque el asunto se politizó a nivel extremo por el manejo, por el enfoque que le dio a su proyecto el presidente Trump, que lo presentó como una solución a una amenaza de unos inmigrantes que eran unos delincuentes y que había que enfrentar con todos los medios al alcance, incluyendo con la construcción de un muro. Esa idea, ese enfoque, se prestó para un manejo político, para una resistencia, para unas críticas que en realidad aprovechaban esa debilidad del proyecto de Trump, la forma en que eso se presentó. Y digo esto porque Bill Clinton construyó durante su gobierno un muro, una verja a lo largo de la frontera con México en un tramo bastante amplio. Y de eso la población estadounidense apenas se enteró. Mucha gente en el mundo desconoce que los demócratas con Bill Clinton en el gobierno construyeron ese muro, a pesar de todo el discurso que se manejó durante la campaña, durante el gobierno de Trump y la resistencia que se hizo a ese proyecto. Pero en realidad los demócratas construyeron un muro en un tramo de la frontera con México. Entonces, partiendo de esa experiencia, de la experiencia en otros países, como el caso, por ejemplo, de Hungría, en donde el inicio de la construcción de un muro se hizo acompañar de un discurso radical de derecha con connotaciones xenofóbicas. Para evitar ese tipo de cosas, el presidente incluso prefirió no referirse al muro, sino a una especie de barrera, de verja, pero llámese como se quiera, como usted lo quiera llamar, muro o verja. Yo creo que, si bien es cierto que una verja o un muro no han podido en ninguna parte del mundo, como también se argumenta, controlar 100% los flujos migratorios, sin embargo, han sido de mucha utilidad, tanto para ese propósito como para otros fines. Y creo que descartar eso sería un grave error por varias razones. Lo primero es que usted tiene que desalentar los flujos migratorios. Y esa es una manera de ponerla difícil. Es una manera de usted mandar un mensaje en el sentido de que República Dominicana, su posición es ponerle un límite a los flujos migratorios y tratar de encauzarlo por la vía legal.
No es que el país se cierre totalmente a la inmigración, sino el esfuerzo va dirigido a que eso se encamine por los senderos de la legalidad y tomando en consideración los intereses de la República Dominicana y sus leyes vigentes. Entonces, el mensaje con la construcción de un muro es bien claro. Y es una forma de usted desalentar a aquellos que tienen vocación migratoria. En segundo lugar, es una manera de usted delimitar claramente su territorio. Cuando la línea fronteriza es frágil y al mismo tiempo es escenario de muchos conflictos, como ocurre en República Dominicana. Ustedes recuerdan que hay una parte de la zona fronteriza en donde los haitianos han ido cruzando y estableciéndose en territorio dominicano. Y en esa parte de la frontera ha habido que construir una verja precisamente con el objetivo de delimitar nuestro territorio y evitar que esos asentamientos se sigan produciendo. Una forma de nosotros evitar conflictos, que fue, por ejemplo, algo que se hizo en el caso de las dos Irlandas, cuando para evitar enfrentamientos entre católicos y protestantes se erigió un muro en la frontera. También en el caso de la República Dominicana cuenta ese factor, facilitar, como decía en días pasados el canciller de la República, la convivencia entre dos pueblos y evitar ese tipo de conflicto. Hay una forma también de usted hacer una delimitación de la frontera por razones de seguridad. Ustedes saben que estamos viviendo, Haití es una nación con características cada vez más definidas de Estado fallido. Allí en donde el Estado no puede ejercer el control del territorio y no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y proliferan las bandas y el Estado es incapaz de tener algún tipo de iniciativa para brindar servicios básicos y evitar que la gente tenga que salir huyendo. Eso para la República Dominicana convierte la idea de una verja en la zona fronteriza en algo sumamente atractivo. Porque en la medida en que se descompone la cosa allá, se dificultan las relaciones con la República Dominicana y el control de la frontera. Entonces ahí tenemos también otra razón para erigir un muro. Pero siempre nos quejamos de que los haitianos vienen, cortan nuestros árboles en territorio dominicano para ir a hacer carbón y poder cocer los alimentos de aquel lado en donde cada vez la vegetación es más escasa. Otra razón, proteger nuestra flora, proteger nuestra fauna consecuentemente, y además de eso para usted poder fomentar una ganadería con cierta seguridad, porque recuerden que los ganaderos dominicanos se han estado quejando de forma reiterada de la actividad delincuencial de algunos grupos que se dedican precisamente a el ganado, llevarlo hacia el territorio haitiano a través de la frontera. Entonces el muro puede cumplir múltiples funciones y nosotros esa idea la respaldamos 100%, porque se ha hablado de un costo de unos 100 millones de dólares, algo más de 100 millones de dólares, pero los beneficios en términos de control de la frontera, de evitar el contrabando, de evitar conflictos en esa zona, yo creo que tiene el gasto, estaría más que justificado.